Eh, bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, queridos hermanos. Inshallah que estén bien y continuamos viendo las aleyas de la sura Al-Humaza, el difamador, la número 104, la sura número 104, que habíamos llegado a esta parte. Ayahsabu anna malahu akhlad. ¿Qué significa esto? Significa que ¿acaso cree o acaso piensa que el conteo de sus riquezas lo va a inmortalizar, lo va a hacer inmortal? Entonces, esto hace referencia a esas personas que suponen que sus bienes los van a hacer inmortales, o también que se aferran de una manera a sus bienes que ven muy lejana la muerte. Vieron que las personas a veces muy poderosas, que se aferran mucho al dunya y a la vida, ven como muy lejana la muerte y no reflexionan acerca de la muerte, sino que por el contrario, creen que van a ser eternos, creen que siempre van a estar en este mundo y hacen todo para este mundo. Todas las inversiones que hacen las hacen para este mundo. Nosotros invertimos para el otro mundo. Generalmente la persona que tiene presente a Dios se preocupa más por el otro mundo y contabiliza las acciones buenas y se esfuerza por las acciones buenas para ganar el otro mundo. Mientras que aquellos incrédulos que niegan a Dios y que se aferran y endiosan a sus riquezas, también tienen esta sensación de inmortalidad, que lo que no les permite justamente es reflexionar en el resultado de la otra vida. Y esto es un problema grande que puede llegar a tener el ser humano. Como sucedió y contábamos el caso de Qarún en la época de Moisés, alayhi salam. El Corán dice, y le hicimos engullir en su casa por la tierra, y no tuvo grupo alguno que lo defendiese de Dios, y no se encontró entre los defendidos. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala castigó a Qarún con un castigo en el dunya, porque él tenía esta costumbre de contabilizar sus riquezas adelante de los demás y de pasearlas incluso con sus esclavos adelante de los demás hasta que la tierra lo tragó. Pero esto sucedió también con otros poderosos en el mundo, otros opresores, otros emperadores, que como sabemos eran tan aferrados al mundo, o los faraones, por ejemplo, que se hacían enterrar incluso cuando fallecían con sus bienes, como si los bienes fueran lo único que podía acompañarlos en la otra vida. Y bueno, tiene algo de lógica, ¿no? Es lo que amasaron en esta vida. Amasaron solamente riquezas, no tienen obras, no tienen nada para llevar al otro mundo. Por lo tanto, no tienen nada que los beneficie más que esos bienes que tampoco en realidad los benefician en el otro mundo, pero que ellos perciben como, digamos, algo que los va a inmortalizar y lo que los va a acompañar durante la existencia. Muy bien, entonces en esto nosotros también tenemos que llevarnos una lección, y una lección que es muy importante, es que digamos, el verdadero poder proviene de Allah, no de las riquezas, que el sustento viene de Allah, que el sustento halal es el que tiene beneficios en este mundo y en el otro, mientras que el sustento que no es halal es un perjuicio para nosotros en este mundo y en el otro, y también que Allah ha condenado esta actitud, ¿sí? Tanto en esta sura como en otras suras o en otros capítulos o en otras aleyas, en donde Allah subhanahu wa ta'ala mostró su poderío, como explicábamos también en la última clase, con algo pequeño, digamos, quedaba reducido todos los desvíos de este tipo de gente que encierran todos este tipo de males, no solamente la cuestión de amasar la fortuna, de rechazar al pobre, de, digamos, atesorar riquezas
digamos, que no sean de beneficio de absolutamente nadie, ni siquiera de ellos a veces, en este mundo me refiero, y de lo que es la difamación y la calumnia, que vamos a leer algunos hadices también sobre esto, porque la sura hace hincapié a todos estos temas. Antes de entrar a la siguiente de ellas, que habla de Kalla leyundadarna bil hutama. El hutama, ¿qué es el hutama? Sin dudas, o por cierto, que serán arrojados. Hutama, dice el Sagrado Corán. Antes de entrar a esto, bueno, se nombraron algunos pecados, ¿no? Y algunos, digamos, algunos vicios morales o éticos. Habíamos hablado de que esta sura, empieza diciendo guay o cuidadito de todo difamador y calumniador, que amasa riquezas y las atesoras, pensando que sus riquezas le inmortalizarán. Y después va a empezar a hablar de un castigo. Entonces, vamos a parar acá y vamos a hablar, por ejemplo, sobre la cuestión de murmurar y difamar. Vamos a hacer un poquito hincapié en esta cuestión, ya que en apariencia, según los exégetas, esta sura descendió justamente por este tipo de comportamientos o pecados de uno de los enemigos del profeta o de tres, como nombramos, ¿no? Muy bien. El mismo Sagrado Corán nos habla de hablar de la ausencia, una aleya muy famosa, que es esta aleya de la sura 49, esta aleya 12. Pueden buscarlo, no es necesario, como gusten, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice a los creyentes, ¿sí? Y hay aman, o creyentes, ijtanibu kathiran min al-dhann, ¿sí? Eviten al máximo las conjeturas. El dhann es la conjetura. Nosotros empezamos a tener sospechas sobre nuestros hermanos musulmanes, empezamos a sacar conclusiones sin tener yaqín, sin tener certeza, y a dejarnos llevar por esas conclusiones. Porque dice el Sagrado Corán que algunas, por cierto, que algunas de estas conjeturas son un ethm. Ethm significa pecado, y el ethm es haram. Significa que algunas veces nosotros estamos pensando mal de nuestro hermano musulmán. Por eso el Islam enseña a justificar a nuestro hermano musulmán, no sacar primero un juicio en el que vaya a perder nuestro hermano musulmán, sino al contrario, tratar de no ser juez sino ser abogado de nuestro hermano musulmán, ¿no? Porque muchas veces caemos en pecado. Y dice la ley que Walá yahtab, dice, y no hagan istigaba, no hablen mal del ausente. Dice primero, perdón, hay una parte que no leímos, que es muy importante, muy importante. Y no espiéis, dice, ¿sí? Ahí lo vemos en pantalla, es la letra un poco chiquita para mí. La tayassas, no espiéis, ¿sí? Sabemos que lamentablemente hay algunas personas que incluso espían a sus hermanos identificándolo con la misma religión, ¿no? Bueno, esto es para la seguridad de los musulmanes y no sé qué, y siempre están espiando a otros musulmanes y calumniándolos, y bueno, son comportamientos que el creyente no debe tener, que el Corán lo prohíbe, porque acá además hay una negación con un imperativo, ¿sí? No hagan esto, no hagan lo otro, o sea, hay una prohibición, es decir, categórica del Islam, de espiar al hermano. Entonces, no hacer conjeturas de él, no espiar y no hacer istigar, no hacer murmuración de él, no ponerse a hacer murmuración, no ponerse a calumniarlo tampoco y hablar en ausencia de él. ¿Y con qué lo compara esto? Lo compara con comer, dice, el lahem, la carne de su hermano muerto. ¿Sí? ¿Acaso les gustaría a alguno de ustedes comer la carne de vuestro hermano muerto? Dice, hace la pregunta, ¿no?
أيحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا. ¿Acaso les gustaría a alguno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? Entonces hace una exhortación que dice, "Wattaqullah", tengan piedad, Dios, teman a Dios, porque ciertamente Dios es Tawwabun Rahim, es perdonador y misericordioso. Entonces, Rahim, que no dice Rahman, dice Rahim, por lo tanto es para los creyentes, como bien está la traducción allí, que ya lo explicamos bastante, la diferencia entre Rahman y Rahim. Entonces, fíjense, que las personas calumniadoras, las personas mentirosas, las personas que espían, ¿cómo hacían con el profeta la gente de Quraysh y estos poderosos de Quraysh? Entonces son gente que van a recibir un castigo. Hay otra aleya del Sagrado Corán, que es en Sura Al-Ma'idah, si no me equivoco, o Sura Al-Imran, si no me equivoco, que dice que a Dios no le gusta la maledicencia, o sea, digamos, las malas palabras en voz alta y digamos, la maledicencia más bien es todo aquello que a la persona le moleste que se diga en voz alta, a no ser que quien la realice haya sido tratado injustamente, ¿sí? Dios todo lo oye, todo lo ve. Muy bien. El profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, dijo que a quien escuche estar hablando mal de su hermano musulmán en este mundo y pueda ayudarlo, Dios lo ayudará en el otro mundo. Y a quien lo abandone, Dios lo abandonará en este mundo y en el otro. Ese es un hadith muy fuerte realmente. Lo voy a repetir. Del profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi, quien dijo, a quien escuche que se esté hablando mal de un hermano musulmán en este mundo y pueda ayudarlo, es decir, pueda defenderlo, pueda limpiar su honor. El honor de las personas es muy, muy importante. El honor del profeta era tan importante y tenía tanto honor que, como siempre hacemos hincapié en esto, hasta los enemigos reconocían que era Muhammad el-Amin, el que no mentía. Sin embargo, lo intentaban siempre ensuciar con mentiras, ¿sí? Y con burlas. Habíamos explicado, el humaza y el lumaza es esta forma de difamar con la palabra y con los gestos, con las burlas, cuando una persona se da vuelta, hacer burla. Muy bien, quien vea que a su hermano musulmán le están haciendo esto, entonces debe defenderlo, y eso, según el profeta, va a ser objeto de que Dios lo defienda en este momento. Mientras que aquel que lo abandona al hermano musulmán, que mira por otro lado y que no, digamos, no intenta hacer justicia, porque es realmente una injusticia, ¿sí? Hablar mal del ausente o difamar, entonces Dios lo va a abandonar en este mundo y en el otro. El profeta también, alayhi salatu wassalamu ala alihi, dijo que quien hable mal de un musulmán o una musulmana, Dios no le aceptará sus rezos ni sus ayunos durante 40 días y 40 noches. A no ser que la persona de la que se habló o se difamó lo perdone, que esto ya también lo hemos explicado muchas veces, no es lo mismo Haqqullah, el derecho de Dios, que Haqqun Nas, el derecho de la gente, que solo la gente debe perdonar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona va digamos, a calumniar, a difamar, a murmurar sobre otro creyente durante el mes de Ramadán? El profeta dice que no le será aceptado el ayuno. Y quien murmure contra un musulmán diciendo la verdad, Dios no lo mirará nunca en el paraíso. Y a quien miren esto, quien murmure contra un musulmán diciendo la verdad, o sea, no está mintiendo, pero está haciendo saber esta verdad a los demás. Una verdad, por ejemplo, que puede ensuciar a la persona. Dice, Dios no lo mirará nunca en el paraíso. Y a quien murmure contra un musulmán diciendo una mentira, se le cortará la protección y estará en el fuego por siempre, en el peor de los casos. Entonces, el
el grado de importancia que tiene la imagen de las personas, la nobleza de las personas, hace que el castigo para el difamador y el mentirador sean mucho más duros que quizá por otros pecados que podemos cometer. Entonces tenemos que, en ese sentido, tener muchísimo cuidado. El profeta alayhi salatu wassalam ala ali también dijo que no se constituye una reunión con la maledicencia sin que se destruya la religión. Entonces dice, absténganse de escuchar las murmuraciones, pues el que las dice y el que las escucha son compañeros en el pecado. ¿Sí? Sharikan fil ethem, dice. Comparten o son socios en el pecado. Muy bien. Y en otro hadiz dice el profeta, con él sea la bendición y la paz, cuidado de hablar mal de alguien en su ausencia, pues la maledicencia es peor que el adulterio. ¿Y cómo puede ser que la maledicencia es peor que el adulterio? Pregunta el mismo profeta. Dice, porque el hombre que comete adulterio y se arrepiente sin reincidir, es posible que Dios lo perdone, pero quien comete maledicencia no es perdonado por Dios hasta que sea perdonado por aquel de quien habló mal. Es decir, una persona que comete adulterio, comete fornicación, está violando los derechos de Dios y Dios puede ser que lo perdone. Pero no es hakun nas, no es el derecho de la gente. También dijo el profeta que transmitir con mala intención la murmuración y la mentira provoca el castigo en la tumba. O sea, muchas veces la gente a veces con mala intención saca a relucir cosas de otros y eso, aunque esté diciendo la verdad, representa un castigo para la persona. El Sagrado Corán dice en la Sura 4, Aleya 112, si pueden buscar, dice Dios Altísimo, bueno, y quien comete un error, dice, o un pecado, y luego acusa de ello a un inocente, carga con la calumnia y un pecado manifiesto. ¿Sí? Ithman mubin, un pecado manifiesto. Muy bien. Y el profeta, alayhi salatu wassalam, dice que quien calumnia contra un creyente o una creyente y dice lo que no es, Dios lo parará sobre un, digamos, ¿cómo se dice esto? Sobre un montículo o una pequeña montaña de fuego, dice, hasta que se arrepienta, hasta que se arrepienta de aquello que es. Por eso, queridos hermanos, en esta sura vamos a ver que este tipo de gente recibe un castigo como el que vamos a ver ahora, que es el fuego del Hutama, ¿sí? Hablamos de aquellos que amasan, tesoran las riquezas, habíamos también mencionado algunos hadices sobre esto, sobre la codicia, sobre romper los lazos familiares, por ejemplo, a través de la codicia, que este tipo de bienes no representa un khair, un bien o un ni'ma, que el Corán cuando habla de, por ejemplo, aquello que vamos a obtener lícitamente y correctamente es un khair, ¿sí? Esos bienes son khair y también son fadl, fadlullah, ¿cómo se dice esto? Eh, una bondad, una benevolencia por parte de Dios. Muy bien. Entonces, entramos a la parte en donde empieza a hablar del castigo. Kalla. Liumbadanna fil hutama. ¿Sí? La ley número 4. Este primer término que utiliza dice la yumbadanna, ¿sí? Dice que viene de nab, que significa tirar algo que no tiene. O sea, ¿vieron cuando, por ejemplo, tiramos la basura, salimos a la puerta de la casa y arrojamos
la basura que no tiene nada. O sea, una persona que tiene un bolso, algo con algo de valor, no lo anda tirando así nomás. No, esto es cuando se tira, se arroja algo que no tiene valor. Entonces, aquí Dios lanzará en este Hutama, que ahora vamos a ver qué es, si es el infierno, si es una parte del infierno, a estas personas que son difamadores, que son murmuradores, que son egoístas, que son orgullosos, que son tacapirín, los va a arrojar de esta forma, porque ellos humillaban a los demás, porque ellos también arruinaban la imagen de los demás. Entonces los va a arrojar este Hutama. Hutama viene de Hatam, que significa quebrar. Entonces podemos entender que es un fuego que va a quebrar los huesos de la persona donde sea arrojado. Y como, digamos, como un dato más que podemos agregar a esta cuestión, es que también utiliza una expresión Narullah, fuego de Dios. Esto, digamos, a ver, esperen que quiero encontrar acá bien. No, muy bien. Digamos que es algo especial, es un fuego que no conocemos en este mundo. Y es lo que hoy podemos comparar más o menos, porque si es algo que quiebra los huesos y que destruye, que hace polvo, digamos, que rompe, que quiebra al ser humano, entonces tiene que ser algo parecido a lo que sería una bomba nuclear, o sea, algo que realmente sabemos que el fuego tiene que estar a muchísimos grados para romper digamos, los huesos. Y como cuando se crema una persona, por ejemplo, que ponen esos hornos, no sé a cuántos grados, ¿no? Pero que es algo que es terrible, terrible. Entonces, viene la Hutama viene de allí, viene de Hat, que significa crear, entonces nos da a entender que es un fuego del infierno, que no es el infierno, o digamos, no es uno de los nombres del infierno, sino que es una parte del infierno, en donde está este fuego que rompe y quiebra al ser humano. Bueno, obviamente que el castigo ya sabemos que es un castigo espiritual y físico. Digamos, las sensaciones que se tienen allí son como si fuera un castigo físico. Muy terrible, muy doloroso. Por ejemplo, cuando se habla del agua del Hamid, también, ¿sí? Digamos, la persona al beber de ese agua infernal, ese mismo agua destruye sus intestinos, sale con toda la pus, y eso se transforma en otra agua que se le da también de beber a la persona en castigo, y que los cuerpos, digamos, se van, ya no estamos en un mundo material, digamos, entonces hay digamos, posibilidades que en este mundo no hay. La formación del cuerpo nuevamente y que de nuevo vaya probando el castigo. Y bueno, eso es un castigo infernal tremendo, ¿no? Entonces, continúa diciendo, Inna alayhim mu'sada. Entonces, este término mu'sada viene de isad, que significa poner el cerrojo a la puerta. La ley ya dice que ciertamente ella será cerrada en contra de ellos. Entonces, podemos entender de este término que, digamos, las personas, esto tiene que ver también con los cerrojos que se cierran en las, ¿cómo se llama esto? Las urnas de los tesoros, y se les denomina wasid, de ahí dice Monsada, ¿sí? Como que está cerrado, está con un cerrojo. Justamente van a estar en este lugar del infierno, cerrados de esta forma o encerrados de esta forma, porque ellos cerraban y atesoraban su dinero y sus riquezas de esta forma también, bien, digamos, aseguradas. Entonces van a tener un castigo
que materializa toda esa energía que ellos tenían en atesorar y en guardar sus riquezas. Fi amadin mumaddada, dice, en columnas extendidas, estiradas, extendidas. Entonces, la palabra amad es el plural de amud. Amud, como el amududdin. ¿Vieron cuando se dice el salat amududdin? El rezo es la columna de la religión. Bueno, amad es el plural. Entonces, en este caso, significa columnas, que es mumaddada. Mumaddada viene de tamdid, de estirar, de prolongar, como el madda, cuando leemos el Corán, este simbolito que parece, digamos, el techito de la enya, que se llama madda, es por eso. Tamdid es extender, mumaddada significa unas columnas extendidas. Entonces, algunos intérpretes sostienen que aquí de lo que habla es de grandes clavos de hierro, que estarán como un cerco alrededor del infierno. Hay otra versión que dice que esta palabra indica algo que se va a utilizar para el castigo, como una barra puede ser de hierro, ¿sí? Y dice que con esto para golpear a las personas, o dice, tiene un hueco que para sujetar los pies. ¿Vieron como cuando antes, en la época antigua, se ponían estas maderas con agujeros en los pies, en el cuello, en los brazos de las personas que las tenían, digamos, detenidas y las torturaban y todo esto? Bueno, de esta forma, pero de hierro. Y también otra versión dice que son las llamas abrasadoras, que con esta forma de columnas extendidas van a rodear este lugar del infierno. Bueno, como podemos ver, es un castigo muy doloroso. ¿Para quiénes? Para estas personas. ¿Por qué? Bueno, justamente por su arrogancia, por su soberbia, por su falta de empatía. Y además porque en este caso, sobre todo en la época del profeta, realmente eran muy crueles con el profeta, con los primeros musulmanes. Y como dijimos al principio, estas mismas leyes debemos aplicarlas, ¿sí?, para quienes en esta época, en nuestra época, nosotros mismos vamos, Dios nos lo permita, a caer en estos pecados. O sea, no está contando solamente un hecho histórico, sino que este es el resultado, pues la materialización de ese tipo de pecados, de la murmuración, de la burla, como se dice, como es, bismillah, no me salen, como dice ahí, alladhi jama'a malan wa addada, o sea, aquel que reúne los bienes y los contabiliza, aquel que, todo lo que hemos explicado, ¿no? Las personas que, ¿no?, como la sura anterior, no son capaces de dar la mínima ayuda, ¿sí? Lo mínimo, esa tacita de azúcar que pide el vecino. O sea, esas personas que no quieren perder nada, esas personas que incluso obtienen sus riquezas, como muchos hadices lo dicen, quienes obtienen muchas riquezas, exageradas riquezas, generalmente no lo hacen a través de un medio lícito. Entonces cualquier medio está bien para obtener esas riquezas, y se hacen mucha opresión, mucho robo. Digamos, hay mucha gente en el mundo que pasa hambre justamente por gente que son como estos que está mostrando el mismo sagrado Corán. Por lo tanto, el castigo es doloroso. Igual con esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque también estar con este grupo de personas, apoyar a este grupo de personas, sobre todo en la política, por ejemplo, nos puede traer también, digamos, consecuencias graves, que son ser socios de este tipo de pensamientos, de forma de ser, de forma de actuar, de este tipo de personas, a las que no le importa nada, no le importan tampoco las personas que los apoyan, que están con ellos. Son esclavos también para ellos. Muy bien, como pasó con Qarún.
que Qarún mismo era de Banu Israel, era del pueblo de Israel, y sin embargo él no tenía problemas en que el faraón, su amigo rico, los tenga esclavizados. Muy bien. Uno de los grandes problemas también es aquellos que se creen superiores a los demás. Y bueno, todo lo que es el takabbur va a hacer que la persona termine olvidándose de Dios, termine pensando que es más grande que Dios. Entonces eso también arrastra a estas personas o este tipo de personas a peores pecados, ¿no? Por ejemplo, la persona cuando ve que tiene mucho dinero, mucho poder, hace lo que quiere, ¿no? Dice, el que tiene plata hace lo que quiere, es un dicho. Entonces empiezan a actuar de esa manera. Y ya no es, digamos, que caen en pecados con lo que tiene que ver con el muamalat, con digamos, las relaciones comerciales. No, como tiene tanto dinero ya va a caer en la fornicación, va a caer en el adulterio, va a caer en, bueno, tantas cosas que se escuchan por ahí que tienen que ver, digamos, con la violación de todo tipo de derechos de la gente, y entonces eso los va a ir arrastrando a todos estos castigos. Dios es muy misericordioso, pero con estas personas es duro. Cuando nosotros vemos el accionar de ciertas personas que están sobre todo en el poder y oprimen a grandes masas de gente, recién ahí entendemos cómo con la misericordia que tiene Dios, subhanahu wa ta'ala, ha creado el infierno y ha creado, digamos, para una parte de su creación, ha creado un infierno que es con Hulud, digamos, que es Halel, que es eterno, ¿sí? Porque si nosotros solamente vemos la misericordia de Dios, decimos, bueno, mashallah, Dios va a perdonar a todos, hasta Shaitán mismo tiene esa esperanza de ser perdonado por Dios. Pero cuando vemos los actos en los que caen este tipo de personas, por la soberbia sobre todo, y la arrogancia que tienen, ahí podemos entender un poquito mejor cuando Dios habla de que algunos van a estar eternamente, van a ser castigados eternamente. Es justamente porque no puede haber un paraíso para gente que ha hecho un infierno de la vida de los demás. Muy bien. Hay un hadith sobre este tipo de personas del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice que en la noche del Mi'raj, dice, vi un grupo en el infierno. Y dice que a estas personas se les traía carne, dice, de ellos mismos, digamos, se les sacaba la carne y se las obligaban a comerse, a ellos mismos. Entonces pregunté a Gabriel, al ángel Gabriel, que quiénes son ellos, y Jibrail Gabriel respondió, son las gentes difamadoras y escarnecedoras pertenecientes a tu propia comunidad. O sea, de entre los musulmanes, aquellos que comen el lahem del hermano, la carne del hermano muerto, aquellos que difaman, aquellos que hacen istigabata. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, voy a fijar. Ajá, ya son y 41. Bien, con respecto al castigo de amasar riquezas. Amirul Mu'minin Ali alayhi salam dijo, existen 4 tipos de embriaguez. La embriaguez del vino, la de la riqueza, la del sueño y la del poder, que nos va a alejar de Dios. El Imam Sadek alayhi salam cierta vez maldijo al oro y a la plata. Uno de sus compañeros que escuchó se asombró y le preguntó por qué. Y dijo, quise significar con el oro aquel que destruye, con la plata aquel que constituye la fuente de la incredulidad. Entonces las personas que persiguen estos materiales. Le preguntaron al príncipe de los creyentes, Amir al-Mu'minin, alayhi salam, ¿cuál va a ser el mayor lamento del día del juicio? Respondió, el del que ve los beneficios proporcionados por sus propios bienes en la balanza de otro. Y en este caso,
por una misma riqueza. Entonces Dios puede destinar el infierno a quien acumuló y enviar al paraíso a quien la heredó. ¿Qué significa esto? Una persona, por ejemplo, puede acumular riquezas a través de lo ilícito, pero el heredero, si hace caridad con ese dinero, va a ir al paraíso y va a purificar ese. En el Sagrado Corán también Dios dice que Dios mostrará que sus acciones son las causas de sus lamentos y jamás saldrán del fuego infernal. O sea que este grupo de personas con este tipo de comportamientos se encontrarán eternamente. El Imam Sadiq alayhi salam explicó esta niya y dijo que hace alusión a los hombres que amasan las riquezas, que no dan nada en obediencia para Dios. Dice que luego mueren, dice, y la dan en herencia a quien puede utilizarla en obediencia a Dios o en desobedecerlo. Entonces explicó, si sus herederos utilizan la riqueza por la causa divina, el día del juicio final, estas van a estar en la balanza, en tus balanzas. Entonces el dueño primitivo se va a levantar y va a decir que por qué no utilizó bien su dinero mientras estaba vivo. Fíjense, ¿no? Entonces, nuestra vida cómo puede ser una gran oportunidad. Nosotros con la vida y con lo que tenemos y con lo que nos es dado, podemos tener una gran oportunidad de ganarnos el paraíso o de ganarnos. Las riquezas, sin dudas, al igual que la pobreza, son una prueba. Dios prueba a los creyentes y Dios prueba a todos los seres humanos, tanto con la riqueza como con la pobreza, tanto siendo oprimidos como siendo opresores, o siendo poderosos, mejor dicho, ¿no? Si somos poderosos, somos buenas personas, si somos poderosos y utilizamos ese poder en beneficio del Islam y de los musulmanes, o si lo utilizamos para oprimir. Si tenemos riquezas, somos generosos, o si tenemos riquezas y las acumulamos y las contamos solamente y se las mostramos a los ricos, a los pobres, para que sufran, o si, por ejemplo, vamos a utilizar bien nuestros bienes. Entonces, digamos, todo lo que Dios nos dé, nuestros bienes también pueden ser el intelecto, puede ser las influencias, todo lo que nosotros podemos tener de hate, a veces lo podemos transformar en camino hacia el infierno si lo mal utilizamos. A ver si queda algún punto más sobre estas mismas aleyas. Esperen porque justo cerré el libro. Bueno. A ver, tengan paciencia. ¿Algún punto, alguna cosa para decir? Bueno, una última, transmitido un hadith por Ibn Abbas, que dice, cuando las dos primeras monedas del mundo, el dirham y el dinar, fueron acuñadas, Shaitán las observó y las tomó y las colocó sobre sus ojos. Después sobre su pecho y finalmente exclamó, ustedes son las luces de mis ojos, el fruto de mi corazón. Si los humanos las aman, ya no importa que no idolatren, me basta con que las amen a ustedes, es decir, que las transformen en un ídolo mayor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los bienes y qué hacemos con ellos y cómo los hacemos. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchísimas gracias, Sheikh, por la clase de hoy. Inshallah nos vemos entonces el martes. Y Inshallah. a los hermanos que participaron. Shukran, Sheikh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Inshallah, que Dios lo bendiga mucho a todos.